Vale, entonces, digamos que la premisa del argumento moral sería la siguiente. Si Dios no existe, esta sería la premisa uno. Si Dios no existe, entonces no existen los valores objetivos. La premisa 2 es que los valores objetivos existen. Por tanto, la premisa 3 dice, por lo tanto, Dios existe. ¿Estoy en lo correcto? Estás en lo correcto. Vale. El problema con este razonamiento es que yo lo puedo aplicar a cualquier otro tipo de sujeto. Cambiemos a Dios por Cupido. La premisa uno podría decir, si Cupido no existe, entonces no existe el amor. La premisa 2 puede decir, el amor existe. Y la premisa 3, por lo tanto, Cupido existe. O sea que con este mismo razonamiento yo acabo de demostrar que Cupido existe. ¿Cómo definirías a Cupido? ¿Como un ser este, material que dependa del universo para existir? ¿O cómo definirías a Cupido? De eso depende. Pues dependería la cosmovisión de los griegos. Claramente yo, como alguien, digamos, del siglo XXI, que conoce bueno, conoce lo básico de la cultura griega, sabemos que el universo, entre comillas, para los griegos era todo lo que estaba sujeto a los sentidos de uno, es decir, la tierra, porque no se conocía nada más que eso. Entonces, en ese contexto, Cupido sí sería básicamente como una deidad similar al dios abrahámico en el cristianismo, solo que este último, digamos que tendría en el contexto moderno, donde ya tenemos conocimiento bastante avanzado y el universo de nosotros pues ya no se limita al planeta Tierra, sino que ya conocemos, bueno, lo que conocemos del universo. Entonces, entre más vayamos descubriendo, pues Dios se va haciendo dueño de esos nuevos descubrimientos y de ahí va dependiendo la definición de cada deidad. Ok. Lo que creo que necesito un vaso de agua. Vale. Déjame. No, es que si salgo, mi esposa me va a decir que ya me vaya a dormir. No, olvídalo. Vamos a terminar esta discusión y todo está bien, no más. Ok, Mm, ok. Lo que yo te diría ahí es que, como dije antes, el argumento moral no mete de momento al Dios cristiano. Ujú. ok, Porque no hay nada que lo vincule todavía. Del mismo vale, modo, no habría nada que lo vincule con el Dios del Islam o con el Dios de alguna otra religión o con Cupido, por ejemplo. vale. Pero Solamente si tiene que quisieras, sí ver, lo podrías hacer. solamente tiene que ver con la existencia de un ser necesario, es decir, eterno y necesario, que quien es moralmente perfecto. Y de Vale, momento no sabemos si se ha revelado a través de alguna religión, no sabemos su nombre, no sabemos qué otras propiedades tenga, no sabemos si también sea omnipotente, no sabemos si no sé si también se escucha oraciones, cosas por el estilo. Entonces, realmente no serviría, así del mismo modo como no serviría para demostrar que el Dios cristiano existe, tampoco serviría para decir que Cupido existe. Esa sería mi respuesta. vale. Entonces, bueno, con este ya serían dos argumentos. Sería el argumento cosmológico de Kalam y el argumento de la moral. Tú ¿Mm? mismo has dicho que por sí solos los argumentos no son necesarios, o perdón, no son suficientes para demostrar la existencia del Dios judío-cristiano. Entonces, ¿cómo es que de la nada estos argumentos logran después mágicamente justificar al Dios judío cristiano en caso de que nos vayamos igual con los demás argumentos? Que al menos déjame pecar de prejuicioso, pero yo intuyo que por aquí van a ir los tiros con los demás argumentos. Por sí solos no van a funcionar, pero mágicamente por alguna razón mágica, eh, todos los argumentos juntos van a terminar dando una conclusión que por sí solos no pueden dar. Entonces, espero estar equivocado y como te digo, espero
estar pecando de prejuicioso, pero al menos con la impresión que yo tengo con estos argumentos que hemos tratado por el momento, me van tirando por ese lado. Déjame ver si te entendí. En resumen, tu pregunta es, ¿cómo vinculas estos argumentos con el Dios cristiano entonces? Esa fue tu pregunta. Exacto. La respuesta es la resurrección de Jesús. Si tenemos buenos fundamentos históricos para establecer la resurrección de Jesús como un hecho histórico real, Vale. podemos juntar esto con los demás argumentos y así construir un caso acumulativo a favor del Dios cristiano. Entonces, este ser que creó el universo, que es moralmente perfecto, y que tiene la capacidad, si fue capaz de crear el universo, también tiene la capacidad de modificarlo a su antojo y producir milagros, pues resultó que este ser, Dios, resucitó a Jesús de Nazaret de la muerte, a Jesús de Nazaret de la muerte, y eso constituye un sello de aprobación divino de todas las afirmaciones que hizo Jesús, de que sus afirmaciones tienen una garantía de que eran verdad al resucitar de los muertos y por lo tanto el Dios cristiano existe. Esa sería la forma en que lo vinculamos. Ok, ok. Entonces, si es así como tú dices, ¿no crees que hubiera sido como más útil tratar primero el tema de la resurrección de Cristo para que luego de haber demostrado eso, obviamente todos estos argumentos automáticamente cobran, bueno, sí habría necesidad de discutirlos como lo hemos hecho, pero ya demostrados, pues ya no habría que decir nada más, porque ya primeramente se habría demostrado primero que la resurrección de Jesús fue algo real, ¿no crees? No, no, no diría eso, no comparto eso porque yo diría que el argumento de la resurrección de Jesús no funciona o no es convincente si primero no demostramos que Dios existe. Lo que quiero decir es que para, para explicar y demostrar exitosamente el argumento de la resurrección de Jesús es primero tener una apertura sobrenatural, Ok. una apertura hacia la posibilidad de que existan milagros y para eso es necesario primero aceptar que existe Dios. ¿Me explico? Si Sí, yo sí, explico el argumento de la resurrección por sí solo al principio, usualmente el ateo o el incrédulo va a preferir cualquier hipótesis, por más extravagante que sea, va a preferir una hipótesis naturalista, extravagante. Va a preferir eso para no tener que creer en un milagro. Por ejemplo, le va a parecer más razonable creer que Jesús tuvo un hermano gemelo idéntico que fue separado de él al momento de su nacimiento, casualmente regresó cuando Jesús fue crucificado y sepultado y robó el cuerpo de su hermano de su tumba y después se apareció frente a los apóstoles haciéndose pasar por el Cristo resucitado y después vivió una vida de exilio para no volver a ser atrapado otra vez. Entonces, si primero uno no demuestra que Dios existe y que por lo tanto los milagros pueden suceder, este, para el ateo va a ser más creíble esa hipótesis naturalista del hermano gemelo porque no implica ningún milagro y el ateo va a decir los milagros son imposibles. Más bien me parece más razonable o por lo menos es posible que Jesús haya tenido un hermano gemelo. Eso sucede, la gente tiene hermanos gemelos, o sea, me parece más razonable esa teoría que la teoría de la resurrección. ¿Me explico? Por eso sí, yo sí, correcto. preferiría demostrar que un creador del universo existe y que por lo tanto los milagros pueden suceder. Y esto nos da información de fondo muy útil para aumentar la credibilidad de la hipótesis de la resurrección sobrenatural de Jesús como un milagro. Ok, ok. Entonces, se podría decir que tu defensa principal o tu interés es como demostrar que sí existe, por ejemplo, lo sobrenatural, lo inmaterial, etcétera. Que Porque, los milagros pueden suceder, que existe un creador del universo y este creador del universo
es también moralmente perfecto, está interesado en nosotros, en relacionarse amorosamente con nosotros y por lo tanto vino a la tierra y bla, bla, bla. ¿Me explico? Es Sí, más sí, fácil correcto. irnos por esa línea. Sí, la verdad, bueno, todo lo que narraste la hipótesis a mí me convenció, de hecho, y bueno, racionalmente es lógico, solo faltaría demostrarlo, claro. Es casi parecido por ejemplo, a un razonamiento que se hace a veces de la biogénesis, por ejemplo, de las personas que no creen que de la biogénesis haya surgido los organismos vivos. Entonces, estaba viendo por ahí que un ateo proponía de que era incluso hasta más lógico aceptar de que un hombre había viajado en el tiempo al pasado remoto, murió por los gases tóxicos de la atmósfera, su cuerpo se descompuso, las células eucariotas que llevaba consigo se reprodujeron y evolucionaron hasta la variedad de especies que hay actualmente. O sea, incluso eso sonaría un poco más lógico que creer que, Sí, por ejemplo, una inteligencia, creo que así es, es casi totalmente. equiparable. Eh, sí, me Por eso yo parece, preferiría primero demostrar que el deísmo es verdad. ok. Pero en este caso creo que seguimos con el problema de que, bueno, sí, sería de tratar también el tema de la resurrección más adelante, claro, porque acá solo estamos demostrando que es posible. Y en eso Ujú. pues que no te tengo yo nada que discutir porque creo que compartimos lo mismo, el deísmo. Tú dices que el deísmo es verdad, yo digo que el deísmo es probablemente verdad, eh, porque simplemente no quiero cerrar la puerta definitivamente a un posible cuestionamiento. Entonces yo siempre me voy a quedar en lo neutro, pero creo que estamos del mismo lado cuando decimos de que sí es posible la existencia de un Dios. Claro. Muy bien. Ok, Ahora, entonces, para no salirnos mucho del tema, yo te preguntaría nuevamente, dime. ¿crees que la premisa uno del argumento moral es verdadera o falsa? ¿Y por qué? Pues creo que es verdadera en el contexto en el que sirve, porque Si es quieres, lógico. cambiemos la palabra Dios por un ser personal moralmente perfecto. Si un ser personal moralmente perfecto no existe, entonces los valores morales objetivos no existen. Tal vez así, no te confundas y no pienses que Mm, meto al Dios cristiano. no, la verdad, no, es que, ¿sabes qué es lo que me cuesta a mí? O sea, lo que me cuesta a mí es tratar de maquinar, porque lógicamente tú me puedes dar las explicaciones posibles y yo te puedo decir, sí, es correcto, es lógico, pero estamos ya describiendo propiedades que están fuera de nuestro alcance, ¿no crees? Mm, no, no lo creo. A mí no me parece difícil o ni imposible ni difícil definir un concepto como un ser moralmente perfecto. Sería alguien que no comete ninguna, ninguna falta, no Te la obra de pongo un poco más, inmoralidad. te la pongo un poco más fácil. Eh, Imagino que al tú demostrar, por ejemplo, la existencia del Dios judío cristiano, sería esto algo literal, ¿verdad? No entendí, ¿me lo repites de otra forma, por favor? Ok, bueno, al demostrar la existencia de manera conceptual del Dios judío cristiano, esto significaría que solo existe como concepto o que también implica que existe en el mundo real. Como concepto, diría yo, si no se han dado evidencia objetiva de que él existe allá afuera. Vale, porque si es como concepto, creo que sí es posible que te lo pueda comprar con un poco de dificultad, pero creo que yo puedo hacer el esfuerzo, eh, porque yo trataría de meterme en tus zapatos para tratar de verlo con el mismo lente que lo ves tú. Sin embargo, ya para aceptarlo en un mundo material, físico y ya algo que interactúe en nuestras vidas, sí ya lo veo un poco más difícil. Y vuelvo a repetir, no es porque no me guste, simplemente que si hay una disonancia ahí mental, prefiero ser honesto y decir que no estoy de acuerdo porque a mí no me convence, a decir que sí por ejemplo, por miedo a ser juzgado.
Ujú. Bueno, lo que yo te diría ahí es que, bueno, el que no te convenza no necesariamente invalida la validez o los argumentos que he dado para creer en la premisa, porque el convencimiento es solamente un estado psicológico. Sí, exacto. No, Entonces, creo que eso sí, tienes razón. Eso ya es cuestión mía de que no me convenza. Pero también ya bueno, puse el ejemplo de Cupido, hay que personas convencidas de finalmente, algo que es falso y eso no lo haría verdadero. Entonces, el que no exacto, te sí. convenza a una afirmación Mm, verdadera no quiere decir que no lo sea. sí, Pero exacto, exacto. Tendría que ver mucho con el criterio mío y el conocimiento que tengo y lo que me falta, etcétera. Pero la cuestión es que bueno, el cuestionamiento ahí está. Puse el ejemplo de Cupido y pues hasta el momento no sé cómo le harías para refutar, o sea, ¿cómo refutarías estas tres premisas con ese ejemplo? Hagamos de cuenta ahora que invertimos papeles. Yo soy el teísta que cree en Cupido y tú eres el escéptico que no cree en Cupido. si tú me presentas el argumento moral con Cupido, ¿cómo lo refutaría yo? Exacto. Bueno, yo diría que para que los valores morales sean realmente objetivos, es necesario que exista una entidad necesaria en su existencia, no una entidad contingente. Cuando digo necesaria en su existencia, quiero decir un ser permanente, eterno, que no depende de otro ser para existir. Vale. Porque si depende de otro ser para existir, entonces no puede ser el fundamento último de, de X cosa objetivamente. Vale. Em, déjame termino la idea. Em, los seres contingentes se definen como aquellos que dependen de otros seres para existir. Por ejemplo, tú y yo dependemos de que exista el planeta Tierra, de que existan nuestros padres, de que se hayan conocido. Exacto. Este, y un ser necesario sería alguien como Dios, un ser que no depende de ningún otro ser para existir, existe por sí mismo y es eterno. Ok. Podemos extenderlo más allá y decir que Dios existe en todos los mundos posibles, pero eso sería meternos en un terreno un poco más difícil y extenso, entonces solo lo dejaré así. Y yo te diría que para que los valores morales sean realmente objetivos, necesitaríamos de un ser que existe necesariamente y no contingentemente. Vale. Y yo te diría que Cupido no puede ser el fundamento de los valores morales objetivos, no podría, porque Cupido es un ser contingente. Ok, ¿y qué me dirías sobre el problema de que el argumento se presta no solo a Cupido, sino básicamente a todas las deidades inventadas por el ser humano? Te diría lo mismo que te dije hace un momento, el argumento solamente pretende demostrar la existencia de un ser personal y eterno, moralmente perfecto, y que todavía no podemos vincularlo con el de ninguna religión, no sabemos nada, no sabemos cuál es su nombre, si él mismo se ha asignado un nombre, no sabemos si se ha revelado o no a la humanidad, entonces no serviría para demostrar la existencia del Dios de alguna otra religión. Vale, Esa entonces, sería mi única respuesta que puedo darte, la única que ok, se me ocurre y a mí me parece válida, ok. pienso que es válida. Yo me quedaría con un 50-50, 50 sí, 50 no. Bueno, la cuestión de definir, bueno, pongamos en stand-by estas premisas que nos van a servir más adelante. Es una mouse que herramienta que usaremos más adelante. Eh, ¿Por qué no vamos a definir cómo y por qué cada uno cree que hay eh, Valores moral, morales objetivos. ajá, ajá, moral objetiva y moral subjetiva? Y luego de aclarar esto, pues podemos volver acá para enfrentarnos de nuevo a las premisas, Me gustaría hacerte una pregunta respecto a lo que acabas de decir. ¿vale? Si los nazis hubieran ganado la Segunda Guerra Mundial y hubieran exterminado o convencido a todo el que pensara diferente, todo el mundo pensaría que el holocausto sería algo bueno. ¿Tú qué piensas? ¿Aceptarías Eh, la idea de que si los nazis hubieran ganado la Segunda Guerra Mundial, el holocausto sería algo moralmente correcto? ¿Piensas que eh, sería correcto?
Si los nazis hubieran ganado la Segunda Guerra Mundial y hubieran convencido a todos de que, por ejemplo, el holocausto es algo moralmente bueno. Ujú. Y hubieran exterminado a todo el que pensara diferente. ¿Tú crees que el holocausto se convertiría en algo correcto? Mm, para la perspectiva de un nazi, sí, pero como básicamente ahí estás aludiendo a algo utópico, o sea, algo que no se ve para nada en el mundo real. Bueno, El pero mundo, tú ¿qué dirías, tú, Edward? ¿Sería correcto o no? si he nacido bajo la moral de los nazis, diría que sí, pero como yo estoy, al menos ahorita estoy hablando bajo la moral en la que yo me he desempeñado, entonces para mí, desde acá, desde fuera del problema, diría que no, pero si estuviera Entonces, dentro, si hubieras nacido, si todos hubiéramos nacido bajo una crianza nazi y hubiera sucedido el escenario que te planteé, el vale. holocausto sería moralmente correcto, es lo que estás diciendo. eh, ¿Sería como universal o solo en perspectiva de... Es que como eso, acuérdate que se reduce al criterio de cada quien. Entonces, yo pienso más bien que, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial los nazis sabían que matar, obviamente, iba en contra de muchos valores morales de Europa bajo los que se regía Europa. Pero Recordemos que... un nazi verdaderamente convencido de lo que hace, pensaría que simplemente los Ah, no, valores pues morales claro. europeos estaban mal. Ah, no, pues claro, como bajo la opinión de él, es obvio, él decide básicamente lo que para él es bien y para él es mal. Sin embargo, esto no aplica para otros individuos, porque un individuo distinto va a tener otra opinión y aunque sean del mismo bando, eh, no es posible que vayan a coincidir exactamente en absolutamente en todos los puntos. En este caso, si los nazis hubieran ganado la Segunda Guerra y actualmente todos fuéramos nazis, aún así no habría una manera, porque el hecho de que tú pertenezcas a un movimiento cultural, un movimiento social, no significa que vas a pensar exactamente igual que tu compañero. Entonces creo que a ojos de unos sí y a ojos de otros no, aunque estén en el mismo bando. Y lo que pasaría es que los que sean detractores, obviamente, sabrían lo que les toca si expresan sus ideas, por lo que básicamente harían holocausto, tratando de camuflarse entre los que sí ven el holocausto como algo bueno. Pero creo que no has contestado o mi pregunta, o al menos te cuesta decirlo en forma resumida con un sí o con un no. Entonces, ¿tú consideras que Es que ya aceptando que la moral es subjetiva? el problema en decir sí y no es el siguiente, que si yo te digo que sí, entonces estaría aceptando de que el sistema moral de los nazis sería el objetivo, porque todos lo estarían siguiendo. Y si digo que no, sería lo mismo, pero a la inversa. Entonces, creo que sería muy deshonesto si solo concluimos con esas dos premisas. Entonces, lo legal sería hacer una explicación de por qué sí o por qué no. Entonces, Pero entonces primero respondamos lo que cada uno piensa, si vale, sí o no y por qué. ok, Yo diría que el holocausto seguiría siendo malo, incorrecto, ok, porque la moralidad no depende de lo que opine la mayoría. La ok, moralidad está arraigada o fundamentada en la naturaleza perfecta de Dios y en los mandamientos que Él nos ha dado. Entonces, aunque todo el mundo pensara que el holocausto es bueno, seguiría siendo malo y seríamos juzgados por Dios. vale, pero en el mundo utópico donde los nazis ganan, donde todos somos nazis y todos vemos el holocausto como algo bueno, ¿quién crees tú que estaría para decirnos que está mal? Dios. ¿Estaría Dios? Sería apelar a algo no demostrado, ¿no crees? Porque precisamente estamos tratando el tema de la moral primero para demostrar a Dios. Entonces, si estás metiendo a Dios antes de que terminemos la conclusión, básicamente estamos haciendo este ejercicio mental por gusto. Pero el punto que acabas de hacer se puede hacer también a la inversa. Si yo te digo que no hay nadie, no hay nadie que, o que tú me digas que no hay nadie que pueda decir
que el holocausto está mal, estás presuponiendo que no existe Dios sin demostrarlo. Es que de hecho, Yo te estoy respondiendo desde mi cosmovisión, desde mis creencias, yo pensaría eso. Ahora tú vale. dime, desde tu cosmovisión y desde tus creencias, ¿cuál es tu respuesta y por qué? Vale, el problema acá es que no es que yo presuponga que Dios no existe, es que simplemente no existe, no es que yo lo esté afirmando, porque si nadie anteriormente hubiera tenido la idea de un Dios, los ateos ni siquiera existirían, porque no habría creyentes de cuáles diferenciarse. Entonces, básicamente, cuando alguien niega la existencia de Dios, no está afirmando que Dios no existe, porque es una negación, o sea, afirmar en el sentido sí, quizá porque si yo obviamente hablo primero que tú, sería una afirmación porque yo empecé la conversación, pero si somos honestos y vemos el origen de dónde viene el ateísmo o por qué surge el ateísmo o a necesidad de qué, entonces nos damos cuenta que el ateísmo surge después del cristianismo o de las Creo que religiones. ya capté mejor el punto que tú estás tratando de hacerme. La Ok, razón por la que voy a, voy a, voy a replantear mi respuesta. La vale, razón por la que yo pensaría o pienso que, mejor dicho, pienso que el holocausto seguiría siendo incorrecto es porque tengo una percepción este, de, de lo que está bien y de lo que está mal en mi interior. En el mismo sentido de que tengo una percepción de que en mi interior, de que el mundo físico es real, de que estoy sentado en una silla, de que estoy en un cuarto, de que las paredes de mi cuarto son reales, porque las percibo. Tengo una experiencia que me convence de la objetividad del ok, mundo físico. Del mismo modo, tengo una experiencia moral que me convence de la objetividad de los valores y deberes morales, que ok. me hace responder que sí, seguiría siendo incorrecto aunque los nazis hubieran ganado la Segunda Guerra Mundial y hubieran exterminado a todos. Seguiría siendo totalmente aborrecible que se mate a los judíos o a un grupo de personas simplemente porque no pertenecen al grupo de los que tienen el poder. Yo concuerdo contigo y estamos de acuerdo en ese caso, pero es que recuerda que cuando nosotros hablamos, o sea, obviamente yo te voy a decir también que el holocausto es algo incorrecto independientemente de lo que digan los nazis, pero recuerda que lo estamos haciendo desde nuestro contexto cultural, donde para nosotros matar es malo, o sea, y eso es lo difícil de definir la moral subjetiva, porque a muchas personas se les dificulta hacer el esfuerzo de ponerse en los zapatos de otra persona, porque uno no piensa que la persona, por ejemplo, que mata por sus creencias, está convencida de que hace lo correcto y ella nos voltea a ver a nosotros como nosotros lo miramos a él o a ella. Entonces creo que ahí está, en cierto modo, digamos, el problema, en que no nos cuesta demasiado hacer el esfuerzo para tratar de sentir lo que sentiría alguien. Por ejemplo, por darte una idea, en los tiempos de la esclavitud, obviamente habían personas que sí, estaban convencidas de que era algo válido, porque las personas de color, para ellos no tenían derechos, eran un animal más, básicamente. Entonces, para nosotros es aberrante y es muy difícil tratar de ponerte en los zapatos de alguien que firmemente cree que los negros son animales y que deben ser tratados como tal. Entonces, ¿cómo cambió eso? Obviamente, pues la objetividad está en que por ejemplo, las personas de color son también seres humanos. Entonces, creo que un hecho supera después un prejuicio o una opinión subjetiva de alguien. Y es así como se logró abolir la esclavitud. En este caso, también pudo ser que cambiara la moral dependiendo del tiempo, pero creo que en este caso, pues ganó un poco lo que es el razonamiento y se podría decir que la ciencia también, porque para que tú desprecies a una persona al límite, para tratarlo como un animal, entonces creo que ahí es muy difícil hacer la extrapolación. Entonces creo que ahí está el problema de tanto de ti como de mí, solo que yo estoy consciente de que
Eh, Obviamente, pues no me voy a poder poner en los zapatos de un nazi porque ya me crié donde me crié, ya tengo los valores que tengo, entonces para mí es muy difícil, pero puedo tratar de hacer el ejercicio, aunque sea un poco, Ok. Mm. Aquí hay algo que yo quiero mencionar. ¿vale? Yo pienso que nuestra experiencia de la moralidad, digámoslo así, ese sentido que nos lleva a detectar la moralidad es tan válido y tan objetivo que los sentidos que nos llevan a detectar la objetividad del mundo físico a nuestro alrededor. Yo diría que ambos casos, es aquello que nos hace descubrir la moralidad objetiva, aquellos sentidos, por decirlo así, que nos hacen descubrir la moralidad objetiva, son tan válidos como los sentidos que nos hacen descubrir el mundo físico alrededor nuestro. Lo que quiero decir, el hecho de que violar o matar a una niña de 5 años solo por diversión, la idea de que hacer eso está bien solo porque te divierte, tú y yo sabemos que eso es incorrecto y hay una percepción moral en nosotros que nos lo hace saber con un grado de confiabilidad tremendo, de que es malo, no importa si todo el mundo llega diciendo que violar está bien, sigue siendo malo, porque así es como me llega la percepción de la moralidad. Lo que quiero decir es que cualquier argumento en contra de la objetividad de los valores morales o en contra de, de la validez objetiva de nuestra percepción de la moralidad nunca va a ser tan convincente como la percepción misma de la moralidad. Por ejemplo, por más que alguien pueda decirme que tal vez vivimos en una Matrix y no podemos demostrar que no es así, o que no podemos demostrar que esto es un sueño, eso no me va a convencer o no me va a hacer dudar de que el mundo físico alrededor mío sea real. Aunque la gente dé mil y un argumentos para hacerme dudar que el mundo físico alrededor mío es objetivamente verdadero, eso no me va a hacer dudar de que existe. Es muy evidente por medio de mis sentidos y de mi experiencia sensorial. Y del mismo modo, mi experiencia moral, mis sentidos, o llamémoslo el sentido X, que nos ayuda a percibir la moralidad objetiva, Vale. está en el mismo nivel, es lo que quiero decir. ¿Sí me explico? Sí, sí, Y creo que todos en nuestro interior lo sabemos. Todos en nuestro interior, sabemos que el holocausto es objetivamente incorrecto, violar a una niña por diversión es objetivamente incorrecto, aunque todo el mundo de pronto pensara que es moralmente bueno. Lo que quiero decir es que la base para creer en la premisa 2 del argumento moral es nuestra experiencia sensorial, perdón, es nuestra experiencia moral, este sentido X, y está al mismo nivel que nuestra experiencia sensorial. Eso es lo que yo te diría para defender la verdad de la premisa uno, perdón, la verdad de la premisa 2. vale. Bueno, yo lamento y en serio espero que esto no se tome ni en broma ni en mal sentido. Uh-huh. Eh, sí, ¿No? lamento ¿Sí me expliqué? lamento ser el Grinch en este sentido porque Primero obviamente me lo que gustaría saber si me expliqué bien la idea. sí, sí, yo la Ah, ok, entendí bien, yo continúa, la entendí continúa. bien, la entendí bien. Yo lamento, como te digo, ser el Grinch porque la opinión que te has dado es lo que se esperaría de una persona que comparte el mismo sistema moral que yo. Porque exactamente lo que tú dices es lo que yo diría para justificar la moral objetiva. Pero, como te vuelvo a repetir, todo lo estamos viendo desde nuestro abanico cultural. Y yo sé, o sea, yo siento lo mismo que tú. O sea, yo en el fondo sé que, por ejemplo, matar a una niña por diversión para mí es malo. Pero
Es que yo no puedo estar en el cuerpo. En serio crees que no es objetivamente malo? No. ¿Sabes por qué? Te pongo un ejemplo. Quiero hacerte primero una pregunta. Ujú. Tú estás consciente de que el ser humano es una especie más del reino animal, ¿no? Mm, mm, sí, no, porque desde mi cosmovisión, los seres humanos somos diferentes de los animales porque fuimos creados a imagen y semejanza de Vale, vale, Dios. vale, vale. Bueno, eh, yo hasta donde me has demostrado, sí, veo que tú eres una persona bastante racional. Entonces, y que no estás en contra de la evidencia científica. No, no estoy en Vale, contra. vale. Eh, el ser humano es la especie Homo sapiens. El Homo sapiens está amparado en el género Homo. A la vez estamos quiero ver, en el grupo de los mamíferos, creo, la familia de los primates, el orden de los cordados y el filo de los vertebrados. Y todo eso está englobado, obviamente, en el reino animal. Esto que te acabo de nombrar es taxonomía, que es una rama de la biología. Entonces, el ser humano es una especie más del reino animal. ¿Estamos de acuerdo? Mm, voy a decir que sí, aunque Vale, en un sentido para mí no, pero en otro sentido sí. ok, ok. Voy a decir que sí por Vale, el momento. vale. La cuestión es que yo quiero llegar a un ejemplo. El ser humano a veces piensa que por tener la capacidad de razonar y de sentirse consciente de sí mismo, tiende a sentirse lo suficientemente diferente a los demás animales que llega a pensar que estos son años luz diferente a él. Porque, por ejemplo, los gatos, cuando ellos cazan, ellos torturan a su comida antes de comérsela, o sea, se divierten torturando. Y obviamente eso les divierte y la diversión no necesariamente merece ser consciente de sí mismo, sino que es una emoción primigenia de todos los seres vivos, la diversión. Entonces, habría una manera de decir que torturar a otro ser vivo es intrínsecamente malo solo porque es por diversión, aunque el ser vivo no tenga conciencia de sí mismo. Me lo puedes repetir? Por favor, no lo entendí. Vale. Te decía de que un gato, por ejemplo, cuando él caza, por ejemplo, un ratón, él antes de comerlo a veces tiende a torturarlo antes de matarlo y comerlo. Entonces, lo que yo te quiero decir, el gato no es un ser que tiene conciencia ni razón a diferencia de nosotros, pero se puede divertir torturando al ratón. ¿Es eso intrínsecamente malo? Mm, yo diría, bueno, creo que no es malo porque en sí el gato mata al ratón, no lo asesina. El término asesinar ya es algo que solo tiene validez o sentido en la sociedad humana cuando hablamos de valores morales y en el reino animal no existen valores morales entre los animales o no existen objetivamente aplicados a ellos, para ellos. Si yo te dijera que existen esos valores, aunque sea de forma súper primitiva, porque por ejemplo Yo no vería cómo es que puedan existir valores morales objetivos si no existe un ser trascendental, eterno, moralmente perfecto. Cómo explicarías que existen objetivamente solo porque sí en una etapa temprana de la evolución? la cuestión no es que sean objetivos, sino que funciona. Cuando algo funciona, no necesariamente es objetivo, simplemente es una combinación ganadora. Si, por ejemplo, te pongo un ejemplo, tú tienes un par de botas de cuero y yo tengo solamente, por ponerle una idea, voy descalzo y vamos por un terreno fangoso, obviamente yo me voy a tropezar porque tú tienes la combinación ganadora. Sin embargo, alguien que tenga un estilo de zapato mucho mejor que tú, te puede llevar la ventaja. Entonces, que algo funcione no necesariamente quiere decir que eso es lo objetivo. En este caso, hay varias especies del reino animal y nos vamos a ir un poco cerca del ser humano, los primates.
experimentan el amor, el odio, la envidia y el rencor. Y son seres que nosotros pensamos que no tienen conciencia propia. Entonces, eh, por qué ¿Estás esto? explicándome cómo fue que aprendimos lo correcto de lo incorrecto a eh, través de la evolución? no, no, estoy como poniendo en tela de juicio una comparación para ampliar el panorama, porque pienso que si solo nos quedamos en el ser humano, obviamente, eh, Los valores morales solamente tienen sentido en el nivel del ser humano y sí, Dios. exacto, exacto, vaya, esa es la idea. Eso Entonces, lo concedo. ampliando el panorama, eso se va Por eso es que difuminando. somos diferentes de los animales bajo la cosmovisión cristiana, porque Exacto. entendemos la moralidad, somos racionales, tenemos un espíritu, estamos hechos a imagen y semejanza de Dios en ese sentido. Vale, entonces una persona con un trastorno mental, por ejemplo, que mate, por ejemplo, a un niño sin estar consciente de que lo hace, no aplicaría entonces como un ser humano. Mm, Se concedería eso, que no aplicaría como un ser humano, pero dudaría que exista un ser humano así que de verdad no tenga esa libertad de voluntad, libertad de elección o conciencia. Yo lo Eh, pondría en duda. Y ok, si existen, pues si existieran, yo diría que me gustaría más poner en tela de juicio de que realmente existan, porque sí, yo sí concluiría que no calificarían como personas. Yo diría vale, que cualquier persona que cometa una inmoralidad en esta vida siempre tiene la elección y siempre tiene la conciencia, al menos en algún grado debe tenerla, tal vez no al mismo nivel que nosotros, pero un grado pequeño de conciencia debe tenerla y debe tener la libertad y de decidir hacerlo o no hacerlo y yo pienso que Dios a todos los seres humanos nos da el conocimiento de lo que está bien y lo que está mal. Entonces yo diría que tampoco existiría una persona que no sepa diferenciar lo que está bien y mal. En un principio, todos debemos saber lo que está bien y mal, pero ¿y qué pero pasa con más adelante una persona puede contaminarse si es criado en una sociedad malvada, corrupta. Su Ujú. sentido moral que Dios le da puede corromperse del mismo modo que una persona, si, se, si le clavan un cuchillo en el ojo, va a perder su percepción de la vista, no va, para él ya los colores o los objetos físicos lejanos dejarían de existir. Vale. Entonces, eso no quitaría eso no significaría que los objetos físicos lejanos ya no existen. Del mismo modo, Ujú. una persona corrompida por una sociedad malvada no le quitaría la objetividad a los valores morales, solo Vale. porque le lavaron el cerebro. Ok, pero ¿qué pasa con la gente que es apática, que nace con la condición de no sentir empatía? Porque recuerda que para nosotros desarrollar un sentido moral debemos desarrollar la empatía, que es lo que nosotros sentiríamos si nos lo hicieran a nosotros. Y hay personas que nacen con esa condición, que son apáticos. ¿Cómo aplicaría la moral para ellos si no tienen ningún parámetro que les diga esto es bueno, esto es malo? Porque a fin de cuentas tú puedes llamar Dios a eso que hace que uno sepa distinguir el bien del mal. Pero si somos objetivos y estrictamente científicos, nos damos cuenta que es la empatía y es un rasgo eh, que aparecen básicamente en todo el reino animal, incluyendo al ser humano. Por ejemplo, eh, yo no mato simplemente porque no me gustaría que mataran a un familiar mío o a un ser querido mío. No es porque yo objetivamente crea que es malo matar, porque no hay nada que me diga que ¿cómo se llama? Es moralmente objetivo, no matar. En este caso hago uso de mi empatía. ¿Qué sentiría yo si me lo hiciesen a mí? Pues, ¿cómo me sentiría? Entonces, bajo esa conclusión es que yo llego a decir, entonces no debo matar a nadie, porque así también garantizo la convivencia. Yo lo que te respondería ahí es que
pondría en duda o me atrevería a afirmar que esas personas no existen. Pero para hacer una afirmación más sutil diría que no pondría en duda que exista una persona que en un principio no tenga ningún grado de empatía. Lo que yo diría es que a Dios, a todas las personas, nos dotó de la capacidad de distinguir entre lo que está bien y lo que está mal, y nos dotó de empatía. Y después, y nosotros siempre tuvimos la elección de corregirnos si tenemos una enfermedad mental, como la tienen los psicópatas. Nosotros siempre tuvimos la elección de controlarla o de alimentarla y permitir que nos siga contaminando al grado de que nuble al 100% nuestra empatía y nuestra percepción de lo que está bien y mal. Como por ejemplo uno puede dañarse si se contamina en algún ambiente, puede dañarse la vista, el sentido del escucha o del olfato, etcétera. Yo eso Vale, te respondería. ok. Yo pondría en duda la existencia de esas personas. En un principio yo pienso que Dios a todos nos da empatía y sentido de lo que está bien y lo que está mal, todos lo sabemos. Y si una persona ya grande, adulta, después de transcurrir un periodo largo de su vida, ya no tiene un sentido ni de moralidad ni de empatía, es porque él mismo se contaminó y decidió seguir contaminándose. Y eso no demuestra que no existan valores morales objetivos. Del mismo modo que el que yo tengo un accidente en mis ojos y me dañe los oídos y el olfato no demuestra que el mundo físico deja de existir solamente porque yo no soy capaz de percibirlo y he nublado mi percepción para reconocerlo. Eso era todo lo que quería decir. Ok, ok. En este caso yo quizá te podría hacer la invitación de que, no sé, si realmente te interesa el tema, investigues, perdón, sobre ese trastorno. Es una ¿Cómo se condición llama? real. Básicamente apatía, lo puedes encontrar como apatía, trastorno psicológico. Es una condición en la que las personas básicamente nacen sin la capacidad básicamente de poder sentir la empatía. Bueno, el término lo expresa en sí mismo. Y son personas con las que es muy difícil tratar por eso mismo, porque carecen de empatía. Entonces, creo que sería eso para dejar quizá para otro tema, en caso de que tú tengas una objeción en un futuro, cuando Ok. hayas investigado eso. Y lo otro Mm. sería lo último que dijiste, que no, eh, siento que hay un fallo en ese razonamiento. Tú pones de ejemplo la realidad que nosotros percibimos por medio de los sentidos, lo comparas con que, por ejemplo, si a mí, por ejemplo, me sacan un ojo mañana o los dos, dejo de percibir una faceta de la realidad y eso no significa que deje de ser como es. Entonces tú lo extrapolas igual a los valores objetivos, que no importa lo que nosotros opinemos, los valores ahí están, siempre diciendo qué es lo bueno y qué es lo malo. Y pues en este caso yo distaría un poco porque, como te digo, todo esto siempre va basado en el razonamiento y en el sentir de nuestro contexto cultural. Es que creo que ahí se engloba todo y es por eso que es muy difícil hacer ese tipo o tratar de investigar este tema si ya llevamos una finalidad. En este caso, mi finalidad simplemente es compartir las ideas y compartir mis dudas. No pretendo negar la existencia de básicamente Dios, simplemente no creo. Que no crea no quiere decir que quiero destruir, por ejemplo, la postura teísta. Para nada, simplemente mi interés es que no se usen tanto algunos argumentos que a mi parecer están mal usados, porque se entrometen mucho en temas de desconocimiento, apelan mucho a la ignorancia, entonces, obviamente con temas así da mucho para hablar y son cosas que posiblemente cuando ya las sepamos nos vamos a cargar de otras dudas más complejas para tomarlas ¿cómo te digo? Como una excusa para justificar, por ejemplo, nuestras creencias. En este caso, bueno, se me olvidó el último punto. Si me recuerdo, yo te haría un paréntesis, no sé si tienes algo más que agregar. Mm. Me gustaría agregar dos cosas.
Se me acaba de ocurrir que, o sea, una respuesta en caso de que sí existan personas que nacen de verdad con un grado cero de empatía, que de verdad lo dudo mucho, pero incluso si nacieran con un grado cero de empatía y con un grado cero de posibilidad de reconocer entre lo que está bien y mal, y permanecieran así durante su niñez y adolescencia sin reconocer lo que está bien y mal y sin empatía, este, aún así, eso no significa que en algún punto de su vida pueda retomar, o pueda retomar su sentido de empatía o pueda recuperar, aquello con lo que debió haber, crecido, que sería el sentido del saber lo que está bien y mal. Lo que quiero decir es que, y esto ya nos desviaría un poco al tema del problema del sufrimiento y el mal que presentan muchas veces los ateos, de que cómo puede existir Dios, un Dios amoroso, perfecto y omnipotente, con estas enfermedades que existen en el mundo, ya sea trisomías o enfermedades mentales. Bueno, ahí creo que la respuesta para el problema del mal es muy extensa y sería injusto que se me diera muy poco tiempo para responderla y bueno, ahorita ya es la 1:43 de la mañana y quizás pueda yo extenderme este, en esta respuesta en otro debate, así es que pues les pido que no hagan conclusiones, al menos hasta que escuchen mi respuesta completa al problema del mal, porque esta respuesta también daría una respuesta convincente al problema de las personas que nacen y crecen sin haber desarrollado un sentido de empatía, perdón, y de lo que está bien y mal, suponiendo que las haya, que yo lo dudo, porque Dios podría tener razones moralmente suficientes del por qué hizo las cosas de esta manera. Y el ateo jamás podrá demostrar que Dios no tiene suficientes razones morales del por qué hizo las cosas de esta manera. Y Dios no sería injusto con estas personas porque incluso si nacieran sin este desarrollo de aprender lo que está bien y mal, y incluso si nacieran sin empatía, eso no significa que en un punto de estas personas siendo adultas o viejas puedan recuperar o desarrollar este sentido de lo que está bien y mal y de empatía, que recuperen su percepción correctamente, ya sea por ellos mismos o siendo ayudados por alguien más. Y Vale. permíteme seguir con el punto. Hay un ejemplo, no recuerdo el nombre de esta niña, tal vez tú lo conozcas porque el caso se hizo muy famoso, de una niña que fue muy malvada desde pequeña y no tenía como empatía por su hermano y siempre lo maltrataba, no se Creo que arrepentía. sí, creo que más o menos vi ahí como, no sé, una Como publicación el en caso de Facebook la hace niña tiempo. psicópata, ¿no? Algo así. El asunto es que esta niña parece que por la situación tan desastrosa que vivió con sus familiares y el maltrato que tuvo ella, pues no se desarrolló bien y no alcanzó a desarrollar un sentido de lo que está bien y mal, ni de apatía, pero ella más adelante fue ayudada por personal, capacitado y le ayudaron a recuperar su sentido de la empatía y de lo que está bien y lo que está mal. Y hoy ayuda a otros niños a hacer lo mismo. Hoy ayuda a otros niños a que recuperen y se curen de esas enfermedades. Entonces aquí vemos que sucedió algo bueno como consecuencia de una enfermedad mental o un sufrimiento. O sea, un sufrimiento y una enfermedad mental producieron un bien mayor, que sería que en este caso la niña se recuperó y ayuda a los demás a recuperarse y hay un sentido como de más de amor hacia el prójimo y de ayudarlo, cosa que no pasaría si estas enfermedades o estos problemas no hubieran tenido lugar nunca. El punto es que Dios puede tener acomodado el mundo de tal forma que aunque nacieran estas personas con estos problemas, al menos al final de su vida, recuperen su apatía, su sentido de lo que está bien y mal, y al final el resultado final sea el mismo. Y de alguna manera el sufrimiento que tuvieron o el problema psicológico mental que tuvieron puede causar o algún efecto mariposa que termine en un bien mayor. A esto nos referimos los
teístas cuando decimos que Dios puede tener razones moralmente suficientes para permitir el sufrimiento o ciertos males en el mundo o de por qué hizo las cosas de esta manera. Y el incrédulo o el ateo jamás podrá demostrar que Dios no tiene un orden o un orden de este tipo como el que acabo de mencionar, o no puede, o mejor dicho, no puede demostrar que Dios no tiene una razón moralmente suficiente de por qué hizo las cosas así, y no puede, el ateo tampoco puede demostrar que al final de nuestras vidas, el mayor, estas personas no, el ateo no puede mostrar que estas personas al final de sus vidas no se enderezaron. Lo que quiero decir es que el ateo no puede mostrar que Dios no usó estos sufrimientos y estos problemas para producir un bien mayor. ¿Me explico? Sí, correcto. Pero Eh, perdón por trabarme aquí un poco, pero mm, pues tú sabes, sí, sí, no, son casi las 2 de la mañana, entonces sí pido cuesta. disculpas a los que nos escuchan, cuesta explicarlo, y si quieren una respuesta más profunda y mejor al problema del mal, pues espero yo en algún otro debate que tenga con Edward lo pueda explicar yo mejor, o si no pueden ver la Mm, respuesta de William Lane Craig al problema del sufrimiento y el mal. Creo que exacto. eso respondería al problema de que existan gente sin empatía. Ok, Terminé, eso era todo lo que quería ok, decir. ok. Créanlo, no, es la casi la 1:50 de la mañana, así que espero que nos entiendan a ambos porque ya a esta hora ya llevamos un buen tiempo grabando, entonces es muy difícil ya tratar Sí, de aterrizar bien las sí, ideas. de aterrizar bien las ideas y decir lo que pensamos. Bueno, hay un punto donde yo discrepo totalmente. Es en el caso de la apatía, porque, bueno, tú presupones de que es una condición que sí o sí no puede haber personas que mueran siendo apáticas. Entonces, eso Ajá, ya, que lo hayan, bueno, para mí no es posible que haya personas que mueran siendo apáticas y que nunca hayan tenido la oportunidad o la elección de corregirse. Eso es lo que yo diría. ¿vale? En este caso, yo pienso que esta afirmación, y disculpa, ya sabes que no tengo la intención para nada de ofender, pero es que si está la palabra, tengo que usarla. Sería un poco apelar a nuestra ignorancia, porque nosotros hablamos básicamente desde nuestro criterio, o sea, nosotros no somos personas con ese trastorno, no sabemos cómo se siente ser una persona con ese trastorno. Te pongo un ejemplo. Y es muy difícil imaginar cómo se siente ser así y cómo percibir la realidad de ese modo. Hay un ejemplo, por ejemplo, de un tipo español, no recuerdo ahora mismo el nombre, pero él nació con una condición llamada acromatopsia, que es una condición que básicamente no permite ver colores. Las personas que sufren este trastorno o esta condición son personas que miran el mundo en escala de grises. Entonces, él se sometió a una operación donde le colocaron una antena en el cerebro, en el cráneo. Entonces, básicamente lo que hace esa antena que sobresale de su cabeza es traducir, por ejemplo, las ondas lumínicas en vibraciones eléctricas. Entonces, eso provoca que él literalmente puede escuchar los colores. Entonces, para nosotros que no somos capaces de escuchar la luz, es muy difícil y casi imposible imaginar cómo será la percepción de la realidad de esa persona o cómo se sentirá. Al igual que hay una artista en pintura que ella nació con una condición, si mal no recuerdo, es parecida, se me olvida cómo se llama la condición, pero no me recuerdo si ella sí puede ver más colores que el promedio. Entonces ella hace pinturas, básicamente ella sabe diferenciar una gran cantidad de colores que nosotros no somos ya capaces de ver. Entonces ella es artista de pintura y obviamente para nosotros pues no tiene mucho sentido lo que ella pinta porque lo que ella expresa es bajo su percepción de la realidad. Entonces, en este caso, yo simplemente soy consciente de que existe la condición de la apatía, que es la carencia de la empatía.
pero creo que decir que no existe nadie que se haya muerto siendo apático sería mucho, no querer reconocer un poco los hechos, porque el hecho es que sí, hay personas que han sufrido Que haya muerto siendo apático y que nunca tuvo la posibilidad de corregirse y nunca tuvo la oportunidad de saber lo que estaba bien y lo que estaba mal. Eso es lo Es que que, diría yo. es que sí, es que recuerda que como esto está sujeto a, o sea, el saber, entre comillas, lo que es bueno y es malo, no es algo, es aquí a donde quiero llegar. Si fuera algo objetivo, las personas apáticas tarde o temprano terminarían por sucumbir a estos valores. Sin embargo, el hecho de que hayan personas apáticas que mueren sin tener ninguna noción de bien y mal por el hecho de que no son capaces de sentir el sufrimiento ajeno y por ende no saben la gravedad que eso conlleva, porque seamos sinceros, tú y yo no le ¿Me hacemos daño a permites los... hacerte una pregunta? Dime. ¿Puedes demostrar que han existido o ha existido por lo menos una persona que ha muerto siendo apática y nunca tuvo la oportunidad de corregirse? ¿Puedes Sí, demostrarlo? sí, supongo que sí. Muéstrame. Te puedo compartir una fuente al terminar el debate y lo puedo también, Lo tendrías que dejar en los comentarios sí, exacto, para ajá, que los que nos escuchan también vean si realmente lo demostraste. exacto. Mi condición que te pediría es que de verdad demuestres que esta persona murió siendo apática, y que nunca en ningún momento de su vida tuvo la elección o de corregirse o de reconocer que estaba haciendo algo malo. Mm, Incluso esta persona pudo habérselo guardado y no habérselo contado a nadie, y el artículo que vas a compartir está escrito probablemente por una persona externa a él. Entonces no veo cómo eso pudiera ser una prueba. Pero sí, ponla, igual y cambio de eh, opinión al ver el artículo y quizás des buenas evidencias. ¿Vale? vale. Vamos a darte el eh, beneficio de la duda. Ok, sí, en este caso creo que cuando tú dices decidir, lo haces ver como si la condición fuera algo, una decisión, o sea, que uno decide lo que quiere padecer. Recordemos que es una condición psicológica, o sea, que es algo con lo que se nace. Y, por Sí, ejemplo, o sea, él no decidió tener este problema, pero lo que pero yo diría tampoco es puede que sí, decidir no sí tuvo tener la el elección trastorno. después de corregirse en Pero eso algún sería, punto. pero eso sería como decir que él puede elegir no tener el trastorno, porque el trastorno se basa principalmente en no tener empatía. Si tú No, dices que es elegir de una, curarse exacto, o elegir por lo menos disminuir el trastorno, no quitarlo ni curártelo por completo, pero sí disminuirlo. Por ejemplo, los que nacen con tendencias psicópatas, pues no pueden decidir curarse, eso lo entiendo y lo reconozco. De hecho, yo tengo un conocido que, que es apologista y tiene tendencias psicópatas, y pues para alinearse tiene que tomar medicamento, pero el chiste es que él tuvo la libre elección y supo que era incorrecto, y se medicó y tuvo la oportunidad de corregirse y de calmarse, y de no permitir que su trastorno siga contaminándolo. ¿Me explico? vale, pero qué te movería a ti o qué mueve a tu amigo a querer cambiar? ¿Cuál es el sentimiento o qué es lo que los mueve a querer abandonar el trastorno? Obviamente, La percepción que todos tenemos de lo que está bien y lo que está mal, y de exacto. la empatía en algún punto tiene que llegarnos en nuestras vidas. Ok, Yo, si tú decides curarte, yo diría que si, eso sería lo que los motivaría a enderezarse, y yo diría que tú no puedes demostrar que estas personas nunca las tuvieron. ok, bueno, creo que esto se va a remitir después en la evidencia que yo tenga que dar, pero Sí. quiero aportar algo. Obviamente, para que alguien desee curarse de un mal, debe estar consciente de que está mal, Mm. o sea, ese es el primer paso para que un enfermo pueda curarse, reconocer que está mal. Y obviamente va a hacer uso de su empatía porque sabe que los demás sabe cómo lo miran, saben cómo se expresan de él. Entonces, por esa razón, eso lo va a mover a él a querer curarse. Pero a un apático que no tiene empatía, no hay absolutamente nada que lo mueva a él a querer.
siquiera luchar contra su trastorno. Y Pues no es una... tenemos nuevamente el caso, repito, el caso de la niña psicópata que no sentía nada de empatía por lo que le hacía a su hermano. En los comentarios voy a dejar el video de esta niña si no lo han visto. Hoy Vale, en día se arrepiente y llora cuando recuerda todo lo que le hizo a su hermano y desarrolló empatía a pesar de que en un principio no tenía nada de empatía. Entonces, vale. yo pienso que ese sería un ejemplo que demuestra Sí, que pero recuerda puede que... pasar y no tienes forma tú de demostrar que, que, que eso no le pasa a las otras personas o no les va a pasar en el transcurso de su vida a las otras personas que sufren de apatía. Sí, la verdad, mi finalidad no es demostrar que no hay Mi gente que pregunta sería, no se ¿qué pueda argumento reinventar. qué premisa del argumento moral estás atacando con todo este discurso? No me queda muy claro. Básicamente, no estoy atacando ninguna premisa, solo estoy tratando de ampliar el panorama para demostrar que básicamente la objetividad moral se limita al criterio de cada quien. En pocas palabras, es objetivo. Porque, por ejemplo, Creo que, perdón, pero creo que estaría de más mencionar cosas que sean irrelevantes para la verdad alguna de las premisas del argumento moral, ¿vale? y más con el tiempo limitado. Sí, la verdad, yo con Pero con bueno, creo que todo ya quedó un esto, poquito claro esa discusión sí. y no sé si quieras cerrarla con algo para respetar lo que has dicho y permitirte hacer un cierre. Si quieres, da un cierre de lo que has dicho y eh, cortemos ahí y permíteme a mí dar una conclusión del debate y de por qué creo que el argumento moral es válido. ok, está bien. ¿Esto sería la conclusión mía o solo para También cerrar di tu esta sección? conclusión. Ah, Di ok, ok. cierra la sección y después di tu conclusión Vale, del debate que tuvimos del argumento moral. vale, vale. Bueno, primeramente sobre el tema del argumento moral, yo lamento decepcionar a las personas que nos escuchan. Yo sé que esperaban quizá que termináramos de responder las premisas, pero lastimosamente, pues el tema se alargó por la cuestión de la inconsistencia que yo encuentro en las premisas. Entonces, espero que se entienda y o sea, que entiendan las razones. O sea, esto, como vuelvo y repito, es una manera de abrir el panorama. Recuerden que si fuera tan simple de dime y te diré, no terminaremos nunca, pero la idea es expandir y que ustedes puedan sacar sus propias conclusiones conforme a las ideas de cada uno. Yo para cerrar esta sección solo diría de que nuestro comportamiento siempre va a depender en nuestro beneficio, o sea, qué es lo que nosotros consideramos nuestro beneficio. Obviamente nos sale más beneficioso a nosotros colaborar con nuestros semejantes que matarlos, porque básicamente hay tareas que no las podemos hacer todas nosotros, entonces necesitamos siempre de alguien más. Esa es la idealización de la moral para el ser humano, sacar provecho de una unión. Y por eso es que se desarrollan los códigos morales. Así que, bueno, yo, como siempre, vamos a terminar esto dejando la postura de mi contrincante acá. Siempre queda la puerta abierta para poder debatir el tema. Espero que con estas ideas, si bien a nosotros se nos hace muy difícil él poder convencerse de mi postura y yo poder convencerme con la de él, pero que al menos ustedes puedan sacar conclusiones de ambos. Por mí esto sería todo en esta sección. No sé si tú quieres agregar algo o puedes concluir y luego concluyo yo. Me gustaría a mí concluir lo que pienso en general del debate que tuvimos. Y si quieres Ok, esto es decir unas palabras finales, adelante, que seas tú el de la última palabra. vale. Lo último que yo quisiera decir es que, bueno, acabas de mencionar que como conclusión del último punto que has hecho es que nuestro comportamiento es en nuestro beneficio. Yo no veo eso en que le afecta a la veracidad de las premisas uno y 2 del argumento moral. O sea, las, tu afirmación de que nuestro comportamiento es en nuestro beneficio puede ser verdadera al mismo tiempo que la afirmación de que si Dios no existe, no existen valores morales objetivos. Y también puede ser verdadera junto con la afirmación de que los valores y deberes morales objetivos sí existen. La razón por la que yo pienso que si Dios no existe, lo- y,
entonces los valores morales objetivos tampoco existen. Le expliqué en el transcurso del debate. Me pareció que Edward concedía ese punto, aunque tenía ciertas dudas, pero consideraba que al menos era razonable esa premisa o que por lo menos es más verosímilmente verdadera que falsa, o sea, es más, es más probablemente verdadera que su negación, es lo que quiero decir. Y la razón por la que creo que en la premisa 2 de que existen valores y deberes morales objetivos, ya lo mencioné, es nuestra intuición moral, nuestra percepción de la moralidad, nuestra experiencia moral, en otras palabras. En nuestro interior todos sabemos que el holocausto es objetivamente incorrecto, aunque todo el mundo pensara que es bueno. En nuestro interior sabemos que violar a una niña por diversión es moralmente incorrecto, aunque todo el mundo llegue diciendo que está bien. Sí, Edward hizo una serie de objeciones en contra de la objetividad de los valores morales, pero repito, yo diría que cualquier argumento en contra de la realidad objetiva de los valores y deberes morales siempre será menos convincente que nuestra experiencia moral en nuestro interior. Ese sentido que nos hace saber lo que está bien y mal. Siempre va a ser más convincente nuestra experiencia moral, y yo pienso que esta experiencia está al mismo nivel que nuestra experiencia sensorial, que nos permite descubrir que hay una realidad objetiva de objetos físicos a nuestro alrededor. Así nuestra experiencia moral nos hace saber que existe un reino objetivamente verdadero de valores y deberes morales. De momento esas serían mis conclusiones, y dejo a Edward que diga las palabras finales de este debate. Perfecto, muchas gracias, la verdad. Primero, gracias por invitarme, ya que, bueno, tú fuiste el anfitrión del debate. Eh, yo espero que al final de esto, pues, si bien se logren aclarar muchos puntos, nunca se dé por sentado nada absoluto. Ese sería un consejo de mi parte. Eh, para ambas partes, tanto para las personas que son escépticas como yo o a las personas que son seguidoras de algún tipo de teísmo. Es una recomendación que nos ayuda a todos porque recuerden que todo está sujeto siempre al cuestionamiento y la verdad, creo que es muy pronto para poder saber quién de los dos, por ejemplo, tenga la razón. Es muy difícil, pero estamos en esa lucha, por eso existen los debates para compartir ideas y todas las personas, en cierto modo, pues tienen ideas distintas. Ángel ya me ha demostrado eso porque básicamente, si bien hay ciertas similitudes con algunos argumentos, pues al final cada quien tiene una concepción propia de la realidad. Entonces creo que es muy importante que todos sepamos apreciar esos puntos de vista y sus argumentos. Así que eh, la mayoría de temas tratados, al menos yo por mi parte voy a tratar de dejar en la descripción del video los enlaces a los temas tratados. Eh, También creo que Ángel me va a pasar él quizás algún enlace de algo que él haya hablado o que quiera aportar una fuente. Ahí va a estar disponible también. Así que creo que por mi parte y por parte de Ángel daríamos el debate de hoy por concluido. Así que agradecemos mucho su atención y la disposición para oír todo este debate. Así que muchas gracias y nos vemos hasta la próxima. Bueno, me gustaría decirles gracias a todos los que llegaron hasta este punto y soportaron todas las horas del debate, y gracias a ti, Edward, por aceptar hacer este debate, y me gustó demasiado que pudo haberse llevado de una forma civilizada, lo cual es raro entre incrédulos y creyentes. Entonces, Sí, la eso en verdad, serio sí. lo aprecio mucho, y que se haya podido, y espero que
dé más para tener más diálogos en un futuro. Y Igual. también les quiero pedir disculpas, porque, bueno, tal vez no estuvimos al 100% de nuestra capacidad mental, tanto yo como Edward, porque al menos cuando empezó el debate del argumento moral, ya se hizo un poco tarde, se hizo como la 1 de la mañana y ahorita ya son las 2 de la mañana, entonces tal vez volvamos a tener el debate del argumento moral en otra ocasión, ya bien despiertos Exacto. y mejor revisen ese otro debate y para complementar y no, y nos puedan dar ustedes la oportunidad de escucharnos al 100% y con energía. Eso era todo lo Ok. que quería decir. Ok, muchas gracias a todos. Así que aquí terminamos y gracias por visitar el canal de Ciencia Brillante. Las redes de Ángel las voy a dejar también en la descripción para que puedan ir a su página. Son dos, creo. Bueno, si él tiene alguna red de Instagram, yo se las voy a aportar por la descripción. O sea, todo va a estar por la descripción. Así que nuevamente gracias a todos por vernos y pues creo que aquí terminamos el debate. Que tengan un buen día todos.